Información independiente. Opinión independiente. Dos cosas. Lo primero, sobre esta interrupción en el servicio de transporte público, las imágenes que nos llegan es que personas han decidido también irse caminando. Es entre Salvador y Los Leones. Todo ese tramo no está operando la línea 1 del metro. Hay trenes, hay buses que están haciendo el reemplazo de recorrido en superficie, pero las personas están caminando. Particularmente, sabemos que pasan muchísimas personas tanto por Los Leones como para llegar a Tobalaba. Bueno, el tramo de Los Leones hacia arriba está funcionando, pero tienen que caminar obviamente ese tramo porque aseguran que los buses no lo han visto. El metro línea 4 está detenido en la estación Quilín. Dice otros auditores, el tren lleva más tiempo de lo normal detenido en esa estación. Y en Vicuña Maquena, efectivamente, muchísimas personas que están llegando, pero absolutamente nada. Tienen que subir y empezar a caminar. Nos dicen que hay problemas con la línea 4, efectivamente, gracias a los auditores que nos van escribiendo. Cuéntenos usted también cuál es la situación a esta hora de la tarde en nuestro WhatsApp o a la línea 800-810-810. Análisis sin compromisos. Opinión independiente. Tal como se había adelantado en algún momento, hoy día el gobierno anunció un paquete de medidas de apoyo económica directas a la población. Se calcula que 1,5 millones de hogares van a recibir asignaciones directas. El costo de las 7 medidas supera los $2.000 millones, 2.200 millones de dólares. Y esto se da, porque todo esto también tiene una secuencia. Se da después, por ejemplo, de que ayer el ministro de Hacienda, Mario Marcel, hablara duramente contra el autopréstamo, ¿no es cierto? Contra la posibilidad de un autopréstamo, que es algo que está haciendo... que se está esperando que se cumpla el plazo, digamos, y está la fecha de caducidad del año, donde no se puede presentar un proyecto para un nuevo retiro, ¿no es cierto? Mario Marcelo habló contra el autopréstamo. Esto genera división al interior del oficialismo. De hecho, ayer la diputada Carol Cariola, presidenta de la Comisión de Hacienda, salió a decir no, porque el autopréstamo no tiene nada que ver con los retiros y que por lo tanto lo que estaba señalando Marcel estaba fuera de la lógica casi gubernamental. Bueno, ahí hay una tensión que se ha incubado que podría tal vez bajar después de los anuncios del día de hoy, pero está en el horizonte presente el tema de un eventual nuevo retiro. ¿Y esto por qué lo digo? Bueno, porque el verano pasa fácil y en marzo van a haber mucha urgencia económica que el gobierno quiere reducir justamente con las 7 medidas anunciadas en el día de hoy de ayuda directa a la población. Claro, lo que ha anunciado el presidente de la República, dentro de ello está el bolsillo familiar electrónico, que se llama, que es la transferencia estatal de 13.500 pesos mensuales por carga a la cuenta RUT, con un monto separado, obviamente, pero es por carga que tenga alguna persona. Eso, a juicio de las autoridades, podría venir a ayudar, o supone que podría ayudar justamente el trabajo que inició parte del oficialismo y la oposición, que tiene que ver con el autopréstamo. Pero hay varias medidas, por ejemplo, y es bueno detallarlas porque sabemos que hay muchos auditores que les interesa y otros obviamente como conocimiento público. Por ejemplo, dentro del paquete de medidas está que se va a duplicar. Para esto se necesita enviar un proyecto de ley que vamos a ver si tiene el beneplácito rápido en el Congreso, pero es un proyecto de ley que debería estar tramitado este mes para que en marzo se empiece a pagar. Que dice, ¿qué es lo que dice? El presidente lo que señala es que van a duplicar de forma extraordinaria durante este año 2023 el monto del aporte familiar permanente, que es el bono marzo, apoyando a las familias en una etapa de este año, dice el presidente, que va a tener una alta carga económica, compra de uniformes, pago desde colegiaturas hasta también en los colegios, libros, cuadernos, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto, dice, va a beneficiar a 3 millones de personas pertenecientes al 1,5 millones de hogares de menores ingresos. Y junto con esto es donde viene este aumento del aporte, que es lo que se llama el bolsillo familiar electrónico, que consistirá en una transferencia estatal realizada por el IPS de 13.500 pesos mensuales por carga. Esta se entregará dentro de la cuenta RUT como un monto separado con dedicación exclusiva para la compra de alimentos. Estos recursos, dice el presidente, cubrirán hasta un 20% del valor de las compras, con el propósito de aliviar el aumento del costo de vida de 1,5 millones
de hogares. O sea, los 13.500 es aproximadamente para hacer frente al aumento del costo de la vida, que es la canasta básica, básicamente. La canasta básica, y además esto es claramente la perspectiva, digamos, de lo que va a ocurrir, particularmente en el primer trimestre, digamos, que va a ser probablemente, de acuerdo a lo que ha señalado el propio ministro de Hacienda, el más duro. Lo más importante de estos 13.500 pesos que son en efectivo es que esto viene a reemplazar la política creada en la administración anterior que se llamaba aporte canasta básica de alimentos, que muchos de ustedes la recordarán que partió con anterioridad. Y lo otro es la medida número 13, incrementaremos, dice el presidente, de forma permanente en un 20% el monto de la asignación familiar y también del subsidio único familiar, beneficiando también a 1,5 millones de hogares. Para esto, dice, se implica un incremento de 3.500 pesos, lo que permitirá que una familia beneficiada con esto pueda pasar de los 16.828 pesos a los 20.328 pesos. Y estos montos que usted está escuchando, que créanme que en personas que tienen sueldos mínimos puede ser al final del día también es importante, porque es una ayuda que no tenían. A veces con mucha frialdad algunos dicen, ningunean porque efectivamente decir 23.000 pesos para el costo de la vida, pero resulta que a las familias que tienen menores ingresos o donde hay padres cesantes ayuda y puede ayudar harto. Pero para los parlamentarios esto es poco, desde el punto de vista de la necesidad y la urgencia que va a haber este primer semestre sobre todo. O sea, siempre va a ser poco. Ahora, también podríamos recordar que los parlamentarios se van a reducir los sueldos, ¿no? Fue un tema, yo lo escuché, ¿no? o escuché mal, digamos. O sea, perdón, que el gobierno iba, para ser justo, que el gobierno iba a entregar iba a encabezar una iniciativa para la reducción de los sueldos de los parlamentarios, ¿no? De eso no se ha hablado más. O sea, la actual administración había dicho que se iban a reducir los sueldos dentro de la capacidad de, y que también a nivel parlamentario ellos iban a empujar una reducción. Resulta que a través de resoluciones directas han pedido aumento de sueldo. Sí, no, esto para dejar de lado, digamos, el tema de si es poco, si es harto, ya, sí, depende, pero mira, hemos hablado de la inflación. El país está cerrando con una inflación, ¿no es cierto?, de 2 dígitos, que era lo que muchos temían. ¿Por qué? Bueno, porque es una reducción de la capacidad de compra, de la capacidad económica de la familia. Y como lo hemos reiterado hasta la saciedad aquí, para los sectores más pobres, ese dinero significa comprar menos alimentos, porque prácticamente todos sus ingresos se van en alimentos. Entonces, por eso sí, pero golpea tan duramente, digamos, a los sectores pobres la inflación. ¿Qué me falta con el paquete? Yo creo que un aporte sí, la clase media. Bueno, es que, ¿saben, Néstor? El concepto de la focalización del gasto, claro, deja fuera sectores medios, que son entendidos como medios, pero que a veces en realidad son vulnerables a las situaciones y a las crisis. Porque a las crisis los golpea, digamos, fuertemente y los deja, digamos, en una situación de vulnerabilidad. ¿Por qué? Con un tren de gastos más alto, porque está en una situación más acomodada, pero caen, digamos, a una situación de mayor precariedad y donde mantener esos trenes de gastos es prácticamente imposible, y ese ajuste a veces no es para nada fácil. Bueno, tú has hablado tantas veces, ¿no es cierto?, de los profesionales que se quedan de pronto sin son de las que es lo normal en las economías emergentes. Si alguien traía en un debate fuera de micrófono, era bueno, pero los países se endeudan ellos y no las personas, en torno a la carga de deuda que tienen en Chile las personas. Pero también es un estado débil como para endeudarse en demasía, porque nosotros no tenemos el potencial de Argentina, que Argentina lleva años pagando deuda y no sale de su foco, y el hoyo es cada vez más profundo. Pero claro, son parte del G20, son una industria mundial de alimentos que hoy día está ganando mucho más recursos que hace 5 años atrás con la crisis de Rusia en Ucrania, etcétera, etcétera. Entonces, es lo que ocurre en los países que van en vía de desarrollo, donde empieza a haber una capa de profesionales que podrían mirar hacia adelante, pero tienen que mirar hacia atrás para ayudar a sus padres, a sus abuelos, ayudar a los hermanos que terminen de estudiar, etcétera, etcétera. Ya, entonces por lo menos hoy día... Que son los más vulnerables, por cierto. Son los más vulnerables. Y se han contemplado en el sistema como clase media o media emergente. Y lo otro tiene que ver, que lo dejamos en punto suspensivo, porque esto va a ser el lunes, lo del fiscal nacional, Néstor. Finalmente, ¿qué fue lo que cuajó aquí? Es una buena pregunta, ¿no? Si es que tenemos fiscal nacional. Sí, no, pero finalmente, la carta que presenta el presidente Boric, ¿a qué obedece? ¿Es un signo de debilidad? Sí. ¿Es un aterrizaje forzoso a la realidad, digamos, del Senado?
Yo creo que ese es el punto. Yo creo que un aterrizaje forzoso del presidente de la República y de la ministra Orellana. Es que, disculpa, algunos hablan de una presión del Senado, es simplemente una constatación de una realidad. El Senado es esto, estas son las fuerzas políticas, en una política, digamos, que se ha atomizado y donde no es el primer presidente que se da cuenta que no tiene mayoría parlamentaria, y particularmente donde requiere además 2/3 del Senado, ni siquiera una mayoría simple. Yo creo que lo interesante y lo que me recuerda, esta es mi opinión, es marzo de este año. ¿Qué pasó en marzo de este año? En marzo de este año la UDI y el Partido Socialista llegaron a un acuerdo de la noche a la mañana para bajar a Manuel José Osandón de la presidencia del Senado y colocar o subir a el actual presidente, Álvaro Elizalde. Y los que tienen buena memoria van a recordar inmediatamente, pasó, se habló de ello, pero bien poco porque había un gobierno instalándose, declaraciones, presidentes extranjeros que estaban de visita, pasaron muchas cosas aquel lejano 11 de marzo. Pero ahí ese día se constató de que todavía había posibilidades de que el Partido Socialista y la UDI, tal como lo hicieron bajo el gobierno de Ricardo Lagos, llegaran a acuerdos políticos estratégicos, pese a todo lo diferentes que pueden ser, pero puedan llegar a acuerdos. Yo creo que lo que pasó hoy día es una constatación de ese 11 de marzo, donde RN quedó mirando para la esquina. Probablemente no todo, Galilea y otros senadores por ahí también participaron de algún tipo de conversación, pero aquí es la constatación de que el eje PS-UDI todavía en el Senado tiene algo de fuerza, y lo que pasó con Valencia va un poco en ese camino. El tiempo no verá si me da la razón o no, pero el 11 de marzo ya ocurrió, había un acuerdo. ¿Se acuerdan que RN dijo nos vamos? Incluso estuvieron a punto de pegarle una patada a la mesa y decir se desarma Chile vamos. Después trataron ahí de dando comisiones, negociando algunos puestos, de tranquilizar las aguas, pero ¿hay posibilidad de diálogo en el Senado? Sí. En los ejes antiguos PS-UDI sí lo hay. Sí, diálogo liderado por esas fuerzas. Por esas fuerzas políticas. Y ahí tendrá que el presidente ver, claro, que por cierto están muy lejos, hay que decirlo, de sus posiciones, del Frente Amplio o de Convergencia Social, para que sea el Partido Comunista. Información plural, opinión independiente.